Doctrinas del gnosticismo. Críticas al gnosticismo. Se opone a la doctrina cristiana de la creación. Se opone a la doctrina cristiana de la salvación. Se opone a la doctrina cristiana monista. Se opone a la doctrina cristiana de la cristología. Se opone a la doctrina cristiana ética. Se opone a la doctrina cristiana de la eclesiología. Resumen del gnosticismo. Su carácter iniciático. Ciertas doctrinas secretas del Cristo o el ungido estaban destinadas a ser reveladas a una élite de iniciados. De esta forma, los gnósticos cristianos reclaman constituir testigos especiales de Cristo. La gnosis era, pues, la forma suprema de conocimiento solamente al alcance de iniciados. Su carácter dualista. Se hacía una escisión tajante entre la materia y el espíritu. El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. Por esa razón no podían existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. El ser humano solo podía acceder a la salvación a través de la pequeña chispa de divinidad que era el espíritu. Su peculiar cristología. Siendo la materia el anclaje y el origen del mal, no es concebible que Cristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia es contaminadora. Por esa razón surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo, según la cual la divinidad no pudo venir en carne, sino que vino en espíritu, mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material. Docetismo. Resumen del gnosticismo. Conclusiones éticas muy divergentes. Siguiendo la idea de la condenación de la materia, algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y martirización del cuerpo para, a través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu, propugnando un modo de vida ascético. Sin embargo, otras corrientes afirmaban que siendo la salvación dependiente únicamente de la gnosis del alma, el comportamiento del cuerpo era irrelevante, disculpándolo de toda atadura moral y librándolo a toda clase de gozos. Establecimiento de jerarquías espirituales. En la cima de los seres existe un Dios, un ser perfecto e inmanente cuya propia perfección hace que no tenga relación alguna con el resto de seres imperfectos. Es inmutable e inaccesible. Descendiendo en una escala de seres emanados de aquel, llegamos al demiurgo, antítesis y culmen de la degeneración progresiva de los seres espirituales y origen del mal. Establecimiento de jerarquías humanas. En la cima de la jerarquía humana estaban los iniciados en lo que es predominante el espíritu. Ellos pueden experimentar la gnosis y acceder así a la salvación. Por debajo está el resto de los cristianos en los que predomina el alma sensible y que se pueden salvar siguiendo la guía de los primeros. En la parte más baja están aquellos en que predomina el cuerpo y que por lo tanto no alcanzarán la salvación. Críticas al gnosticismo. Frente a ellos, el cristianismo afirma que todas las cosas han sido hechas por Dios, el Dios del Antiguo Testamento como el del Nuevo. Es el Dios que se revela a su pueblo en las cosas físicas que Él ha creado. Como consecuencia de su doctrina de la creación, el cristianismo afirma que Dios actúa e interviene en la historia y en ello se opone radicalmente al gnosticismo que no ve sentido alguno en la historia de este mundo. Frente a ellos, el cristianismo afirma que la salvación incluye el cuerpo y la consumación del plan de Dios para la salvación no vendrá sino después de la resurrección del cuerpo. Frente a su teoría cristológica, el cristianismo afirma que en Jesús de Nazaret, en su vida, en sus sufrimientos, en su muerte y resurrección, tenemos la revelación salvadora de Dios. Tal oposición referente a una doctrina de tanta importancia hacía que los cristianos, con toda razón, viesen en el gnosticismo no una versión de su propia fe, sino un intento de desvirtuar esa fe hasta el punto de privarla del centro de su mensaje. Esta fue la causa por la que los cristianos de los primeros siglos se opusieron tan tenazmente a todo tipo de doctrina gnóstica. El final del gnosticismo antiguo.
El gnosticismo duró floreciente unos 2 siglos. Su final, como presencia inquietante dentro de la gran iglesia, es un misterio. Da la impresión como si los gnósticos se hubiesen ido desvaneciendo poco a poco tras los ataques recibidos de varias frentes. Marcionismo. Marción del Ponto, cristiano con tendencias marcadamente gnósticas, fundó una iglesia que vino a representar una competencia para la iglesia cristiana. Primer cristiano en establecer un canon del Nuevo Testamento, la fuente principal de nuestros conocimientos acerca de Marción y su doctrina son los padres de la iglesia. Contra Marción, Tertuliano. Biografía. Marción había nacido hacia el año 100 en la ciudad de Sinope, en el Ponto Mar Negro. Era un rico industrial dedicado sobre todo al comercio marítimo. Hacia el 140, convertido a la religión cristiana, se trasladó a Roma, donde vendió sus barcos y entregó a la iglesia gran parte de lo conseguido. Su padre, obispo de su ciudad natal, lo había excomulgado de la iglesia por haber seducido a una virgen y alguna que otra aventura más. Marción se encontró en Roma con un maestro gnóstico llamado Cerdón y que de él recibió algunas enseñanzas. Separación del cristianismo. Hacia el 144, Marción había desarrollado ya su concepción propia de la fe y de la iglesia, por lo que al exponerla en público y no a ser aceptada por la mayoría, rompió con la comunidad de Roma. Esta lo excomulgó y le devolvió religiosamente sus dones monetarios. A partir de esos momentos y bien dotado de dinero, Marción fundó su propia iglesia que pronto fue una competencia real para la iglesia cristiana. Doctrinas de Marción. Antinomiano. Antinomiano significa en contra de la ley o aversión por la ley. Relación entre la gracia y la ley. 1. La ley corrompe el verdadero evangelio de gracia en Jesucristo. 2. Pablo es atacado por los maestros judaizantes que corrompían el evangelio mediante la ley, entre los cuales se contaban los otros apóstoles. 3. El Antiguo Testamento y el Nuevo, la ley y el Evangelio son absolutamente distintos uno del otro. Doctrinas fundamentales del marcionismo. Las oposiciones que Marción había llegado a formular se dejaban explicar mucho mejor a base de la suposición de un Dios doble o duple. Uno de ellos imperfecto, lleno de ira, un soberano brutal y guerrero, sujeto al error, fallas y fracasos. Este es el creador del mundo. De la gracia nada sabe, solo emplea la justicia y el rigor para gobernar. Todo el dolor de la existencia humana proviene del carácter de este Dios. De él proviene el Antiguo Testamento. Frente a este Creador se halla el otro Dios bueno y misericordioso. Él fue el Dios desconocido hasta el 15º año de Tiberio, cuando se reveló en Cristo. Su obra fue un combate con el Dios antiguo, porque Él reveló al Dios bueno y abrogó la ley y todas las obras del demiurgo. Por ello, éste logró que fuera crucificado. Pablo ha preservado fielmente la verdad. Esta debe ser recibida por la fe, así se alcanza el perdón de los pecados y se llega a ser hijo de Dios. Tanto el cosmos como el ser humano son tan imperfectos como su creador, pero el otro poder, el Dios bueno y extraño al mundo, no podía contemplar impasible lo que ocurría. Movido por su compasión y de una manera absolutamente gratuita y sin motivo externo, por bondad pura, ese Dios supremo envía un Salvador. Este Salvador es el Hijo del Dios bueno y extraño al mundo, el Cristo, que se entregará libremente en pro de los hombres para ser víctima de la ira y crueldad del Dios Creador que lo elevará hasta la cruz. Como el Dios Supremo es único, su Hijo no es más que un modo de comunicación hacia afuera de sí mismo. Es una mera revelación de sí mismo. En realidad no hay diferencia entre el Padre y el Hijo, ambos forman un Dios único. La proyección hacia afuera de las divinidades es un mero modo, como la otra mejilla de un mismo rostro, modalismo.
La salvación del Redentor consiste en revelar a los hombres la existencia de ese Dios supremo, trascendente y extraño al universo, a la vez que la maldad del otro principio divino, Yahvé, la inutilidad de su ley, el verdadero sentido del pecado, que es someterse a ese creador malo e intentar agradarle procurando cumplir una ley imposible, y la necesidad de esperar la muerte con tranquilidad para que el espíritu del hombre pueda ascender y estar eternamente feliz junto al Dios bueno y trascendente. Aspectos de su doctrina que separan el marcionismo del gnosticismo. En primer lugar, Marción no pretende poseer un conocimiento secreto mediante el cual se ha de lograr la salvación. En segundo lugar, Marción no manifiesta ese interés especulativo que es característico de los sistemas gnósticos. Tercero, Marción se distingue de los gnósticos por su marcado interés en la organización. Cuarto, en los sistemas gnósticos el Dios trascendente desea salvar al ser humano porque el Espíritu Divino es una parte de la sustancia divina. En Marción no es así. El Dios bueno salva por pura bondad y compasión gratuitas a un ser humano que en el fondo, como toda la creación de Yahvé, le es extraño. Y todo esto lo sabe Marción porque Jesús y Pablo, los reveladores del Dios bueno, así lo han comunicado. ¿Cómo vivía la iglesia marcionista? Renunciar a los placeres materiales. Está incluso prohibido casarse y engendrar nuevos seres, porque estos se hallan por culpa del cuerpo bajo el poder del creador malo, de su ley y del pecado. Un espíritu ferviente prevalecía entre los adherentes a Marción, que abogaban por el más estricto ascetismo, especialmente al celibato. Renunciar al pecado. La vida en la tierra de los que reciben esa revelación del Dios bondadoso con corazón sincero ha de ser de total rendición. Estos han de liberarse de todo pecado que consiste en someterse internamente a la atracción seductora de la ley, aunque luego la transgredan. La primera lista de escritos sagrados cristianos. Las Sagradas Escrituras marcionistas. Para dar consistencia a la estructura de su grupo, Marción dio a su iglesia unas sagradas escrituras. Consideraba los escritos apostólicos utilizados en la iglesia en parte interpolados y otros espurios. Como mantenía firmemente la interpretación literal de las escrituras, su única salida era la crítica del texto de los libros aceptados. Así fue conducido a la publicación de un Nuevo Testamento de Marción que incluía, además de un Evangelio de Lucas revisado, 10 epístolas paulinas igualmente enmendadas, excluidas las pastorales y hebreos.